Más allá del velo del Santo Grial perdido. Capítulo 2 parte 5. Capítulo 2 El ritual del Grial de José y el viaje fantasma de 863 Cristina. Preston Copyright 2023. Fue un holocausto, así como París, Bretaña y Londres también tienen su raíz en un descendiente del héroe troyano Eneas llamado Bruto o Brutus de Troya, quien fue el fundador y primer rey de Bretaña. Existió una compilación histórica del siglo IX, cuyo autor es desconocido, a la cual Nennius, un monje que vivió en el siglo IX, añadió algunos comentarios. Su título era Historia Britonum, y es más conocida por un relato de Geoffrey de Monmouth en Historia Regum. Bruto se habría convertido en el primer rey de Bretaña en los días del sumo sacerdote Elí, quien fue juez en Israel, y cuando el arca del pacto fue tomada por los filisteos, basándose en 1 Samuel 3 en 1 hasta el 8 y 4 y 22 de la madrugada. Se estima que este Elí vivió desde 1107 a.C. hasta 1067 a.C. En francés antiguo, el nombre de Chrétien se escribía como Chrestien de Troyes. Escribió en francés, lo cual es inusual para el siglo XII, y en Bretaña, historiadores y monjes escribían en latín en esa época. Los títulos de algunas de las obras que escribió entre 1160 y 1180 son Eric y Enide, Lancelot o el Caballero de la Carreta, y Perceval. Solo 5 de sus obras han sobrevivido, y 2 están incompletas. Chrétien se inspiró en leyendas celtas o quizás tuvo acceso a registros que han sido retirados de circulación. Su personaje de Lancelot supera obstáculos para salvar a la reina Ginebra, esposa del rey Arturo en Bretaña, y su personaje de Ivain es un caballero que está enteramente dedicado a su dama y sirviéndola abyectamente, pero también quiere vengar a su primo Calogrenant, quien fue derrotado en combate para restaurar su honor. Chrétien es llamado el padre de la novela por esta forma literaria en el siglo XII. Su mundo es mágico, poético y permeado por altos conceptos de chevalería o caballerismo, así como honor y romance, cualidades que rara vez existen en la literatura o el cine hoy en día. Lo que se sabe de Chrétien de Troyes es que fue comisionado para escribir Lancelot o el Caballero de la Carreta, completado en 1181 por la hija del rey Luis VII y Leonor de Aquitania. Él mismo era un hombre ilustrado, y su personaje Lancelot era el epítome del amor cortés y reflejo del suyo propio. Aunque sus obras combinan idealismo, lealtad, pasión, así como aspiraciones espirituales, sus personajes están sujetos a emociones humanas, lo que sugiere que tenía un interés en psicología. La Biblioteca Vaticana aparentemente conserva manuscritos históricos en relación con la evangelización de Francia por los discípulos en la fecha de 35 d.C. Esto concuerda con la de 37 d.C. para el viaje de José de Arimatea a Bretaña, según Gildas el Sabio y el Venerable Beda, un monje del monasterio de Jarrow en el siglo VIII, quien fue considerado el mayor erudito de la Europa medieval y el primero en haber registrado la historia de la nación inglesa. Se cree que los escritores medievales utilizaron como fuente un registro original en Historia Arborum Britanniae de un bardo galés del siglo VI llamado Merlín de Avalon, aproximadamente en el 560, quien fue profeta, poeta, astrónomo e historiador. También fue llamado Melin, Melinus o Menan, escribiendo medio siglo antes de que el Papa Gregorio enviara a Agustín a las Islas Británicas. Merlín de Avalon registra lo siguiente en su Historia Arborum Britanniae: en esta iglesia adoraron y enseñaron al pueblo la verdadera fe cristiana. Después de unos 15 años, María murió y fue enterrada en Glastonbury. Los discípulos murieron en sucesión y fueron enterrados en el cementerio. La obra de Merlín trataba sobre el movimiento religioso olvidado que estaba ubicado en Glastonbury.
Lo llamó la verdadera fe cristiana, una alusión al hecho de que la religión traída a las Islas Británicas por Agustín de Roma era una impostura. El arzobispo Asher consideraba la iglesia e ínsula de Avalon, isla de Avalon, llamada por los sajones Glaston, como la iglesia madre de las Islas Británicas. Hace 100 años, el reverendo Lewis compiló testimonios de los primeros autores que mencionaron la existencia de una iglesia madre del cristianismo o la iglesia de Glastonbury de las Islas Británicas. Mientras que en décadas recientes, los comentaristas se han referido a la iglesia de Glastonbury en el sentido de un edificio o vetusta iglesia, la antigua iglesia que fue restaurada y originalmente fue una iglesia de barro y ramas que, según una leyenda, fue construida por Jesús de niño, o han discutido la abadía. El reverendo Lewis reconoce que José de Arimatea realmente fundó una iglesia y está de acuerdo en que Bretaña fue la primera de todas las islas en haber recibido la luz de la religión de Cristo. El pobre Virgilio había reconocido la fundación de una iglesia y declaró que Bretaña fue de todos los reinos el primero que recibió el Evangelio. Esta iglesia fue fundada en un tiempo que precedió al concilio de Nicea en 288 años y no tenía conexión con la iglesia de Roma ni con sus dogmas. El hecho de que José de Arimatea fuera nombrado por el apóstol Felipe para evangelizar las Islas Británicas y realmente fundara una iglesia en Glastonbury explicó por qué los romanos llevaron a cabo una persecución y matanza de los britanos y druidas durante un período de casi 300 años. Guillermo de Malmesbury, quien vivió en el siglo XII y escribió en latín, proporciona la fecha de 63 d. C para el viaje de los discípulos. Afortunadamente, señala que citó a Freculfus, 850 d. C, lo que permite tener la certeza de que fue este obispo de Lisieux quien hizo la errónea suposición de que una donación de tierras ocurrió tan pronto como José de Arimatea llegó a Glastonbury. La fecha más temprana es de Gildas y Alanus. Vuelve a este canal para más del segundo capítulo y escucha la lista de reproducción Más allá del velo del Santo Grial perdido.